Buenas noches, mis queridos estudiantes. Hoy nos encontramos reunidos para llevar a cabo la tercera y última webconferencia del curso Gestión de la Innovación, que corresponde al periodo 16-4 del 2024. Esta webconferencia está enfocada en la fase 4 para revisar el proceso que tiene que ver con la creación de valor para el cliente y la creación o generación de beneficios para la empresa. Estos dos elementos son principio de innovación. Si no se cumplen, no hay innovación. Eh, ¿Por qué no hay innovación, sino que solamente hablaríamos de cambio? Yo puedo pensar en que genero un producto, porque la problemática de nosotros está enfocada a producto, teniendo en cuenta que la innovación tiene muchas tipologías, pero el curso de nosotros se enfoca en la problemática que tiene que ver con la innovación integral de modelos de negocio en empresas que ya existen y que ese tipo uno corresponde a ampliar la empresa que ya existe con un nuevo modelo de negocio de innovación integral soportada en un nuevo producto completamente diferente al portafolio de productos que ya tiene la empresa. Esto lo hemos venido trabajando desde la fase 2, cuando identificamos esa oportunidad, esa necesidad de ese nuevo segmento de mercado y que luego de ese segmento de mercado y que luego, por favor, alguien tiene cerrado o abierto el micrófono, me colabora. Miguel. Por favor, Angie Vanessa, por favor, cierras tu micrófono. Yo lo entiendo, Profe, pero hay veces que ya no. Angie Vanessa no se ha enterado de que está interfiriendo Vamos viajando y vamos hablando de él. por favor, profe, yo te voy a pasar de moderador y me deshabilita los micrófonos cuando estés en esa situación. ¿Sí, por favor? Ayudado, me ha apoyado, yo sé que usted ha hecho todo lo posible por estar bien, yo me he dado cuenta y yo sé que a veces me he portado mal, digo, y yo a veces me arrepiento, digo, porque pues yo no debería ser así con usted, digo, usted ha sido demasiado bien conmigo. Ahora le dije, no es por nada ni nada, le dije, pero hasta su misma hermana le dije, me dijo que yo bien tonta, le dije, para estar aguantando todo, le dije. Yo de mi parte, dije, cierto, yo de mi parte, yo hace rato lo hubiera, mejor dicho, dijo ella. Y cierto, le Si dije, yo bien alguien tonta, internamente me tonta, colaborara con Angie Vanessa, por favor. le dije, Profe, ¿me hace el favor y le cierra el micrófono a Angie Vanessa? Que falla. Bueno, entonces estábamos diciendo que en esa fase 2 nosotros identificamos ese segmento de mercado y en ese segmento de mercado identificamos una necesidad, pero también revisamos la capacidad de la empresa frente a los recursos que posee, todos los, digamos, activos tangibles e intangibles de la empresa, porque ustedes saben también que el talento humano es un activo, es capitalizable. Entonces, vimos que la empresa tenía capacidad para atender esa innovación de ese nuevo producto en ese nuevo mercado o segmento de mercado que nosotros estábamos encontrando y que la empresa nunca lo ha atendido. Entonces, en la fase 3 nosotros seguimos avanzando y ya esa solución que habíamos encontrado en la fase 2, entonces quisimos darle una connotación de único. Era un producto único porque nosotros revisamos, analizamos a nuestra competencia, a los que se
comprendían o se movilizan o dinamizan ese sector económico al que pertenecía ese productos pues similares y entonces dijimos, bueno, ellos tienen esto, pero nosotros estamos en capacidad de agregarle valor a ese producto y que sea único, que sea diferente. Por ejemplo, hay un caso de un negocio de estampado de camisetas y de pantalonetas para playa. Entonces, el creador de ese negocio que vende cantidades, ¿qué fue lo que dijo? Cuando lo fue a crear, todo mundo vende camisetas y vende pantalonetas. ¿En dónde radica la necesidad que ellos están cubriendo? Y comenzó a indagar, a hacer un estudio muy minucioso de qué era el producto que estaban ofreciendo los competidores, porque él ya sabía producir camisetas y pues sabía producir eh, pantalonetas. Y entonces encontró que el sector de la playa estaba desatendido desde el punto de vista de diseños innovadores que tocaran con ambientes muy playeros, muy del trópico, muy calientes y hace unos diseños, unas creaciones, pero hermosísimas y vende cantidades a todo turista en el exterior. Ustedes saben que a los extranjeros les fascina mucho la playa, aman ese tipo de turismo y él no solamente vende en Palmira cantidades de camisetas para personas que se desplazan a sitios turísticos donde hay playa, donde hay piscinas, sino que a nivel de todo el mundo, él está distribuyendo sus camisetas. Entonces, allí radica esa creación de valor, el- que de pronto los contadores públicos pueden mirar la creación de valor desde el punto de vista de contablemente qué se está sumando a ese centro de costos que está creando valor para la empresa. En este momento vamos a desposeernos de ese tipo de conocimiento para pensar en qué le hago yo a mi producto para crear esa competencia distintiva o esa diferenciación o que sea único frente a los competidores. Entonces, frente a esa solución que yo estoy planteando a esa necesidad que encontré en el mercado, ¿cuál es la solución que mi empresa tiene para darle a esa necesidad? Entonces, ayer nada más me reunía con una compañerita de ustedes hablando sobre este tipo de temáticas y pues en ese momento le vi el cabello sumamente negro y se me ocurrió pensar que la práctica que podíamos hacer para que ella comprendiera un poco más lo que era una necesidad que se satisface con una solución, pero que inicialmente nosotros no sabemos qué es la solución y dijimos, vamos a pensar de que es un segmento de mercado que se siente orgulloso de su cabello negro y que quiere resaltar la belleza de ese cabello negro, que sea brillante, que sea sedoso, que sea vital y necesita tener productos que en realidad mantenga esas propiedades del cabello. Entonces, ¿qué solución se plantea? La solución es un producto que en realidad permita satisfacer esa necesidad que ella tiene de ese cabello vigoroso, de ese cabello hermoso. Más adelante seguimos en el ejercicio y encontramos que a ella le parecía muy importante generar un champú con una condición especial, porque los champús, todo el mundo vende champús, pero ella no encontraba que vendieran champú con partículas desestresantes, un champú que permitiera que ese cabello mantiene vigoroso, brillante como una seda, negro, pero que además tuviera esa competencia distintiva, esa característica única, diferenciada, que tuviera partículas desestresantes. Entonces, ya va una promesa de valor frente a un nuevo producto que va a entrar a ese portafolio
de la empresa que ya existe completamente diferente y que después de haber evaluado todos esos recursos que tiene la empresa, esos activos que tiene la empresa desde el punto de vista incluso de su logística de compras para la provisión, ¿sí? Esa gestión de las adquisiciones, desde el punto de vista del talento humano, o sea, allá en el área de producción, esa empresa que produce productos de belleza, eh, que tiene todas las certificaciones de INVIMA, porque pues si está teniendo productos que son para la belleza, pues tiene que cuidar de que cuando haga contacto con el ser humano no vayan a ser venenosos, no vayan a generar conflictos de alergias. Entonces, obviamente tiene que pasar todos sus laboratorios microbiológicos y de esa fisiología humana y todo eso lo certifica INVIMA. Entonces, allí yo vengo con una promesa de valor que me permite decir, este champú, con todas esas características que tiene supongamos que además de tener esa sustancia que le permite generar la espuma. Entonces tiene derivados del petróleo porque los champús que son a base de petróleo le permiten generar esa frondosidad, ese brillo. Pero ¿a qué se les ocurriría a ustedes que puedan generar que tengan partículas desestresantes? Por ejemplo, Dailin, dime un ejemplo de un champú de esas partículas desestresantes que hagan la diferencia y que sea una propuesta de valor significativa. ¿Cómo la describirías tú? Mm, Dinos cómo podría ser y también otros compañeritos podrían decir esas propiedades para esa promesa de valor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es que ahora lo vamos a medir en la fase 4. Por eso estoy haciendo el replanteo de las diferentes fases del curso simplificando. Entonces, Dailin, abre tu micrófono y cuéntanos. Bueno, Dailin como que no está allí. Entonces, por ejemplo, Iván, Sí, profe, eh, acá estoy. bueno, entonces dinos, por ejemplo, cómo podrían ser esas partículas desestresantes de ese champú que hagan una promesa de valor, una propuesta de valor y que sea para ese segmento de mercado una solución a esa necesidad de un cabello saludable eh, en su vigor, pero también que está generando un bienestar para la salud porque tiene partículas desestresantes. ¿Cómo serían esas Pues partículas creería yo que desestresantes? sería un champú que además de mantener el color, la suavidad y la textura del cabello, las partículas contengan partículas de antiestrés, asimismo sean partículas que ya vengan incluidas claramente en el champú y que le ¿Pero permitan a la serían persona químicas que no, o serían serían partículas, orgánicas o serían de eso, alguna planta que sea? serían partículas orgánicas que además de usted obtener el beneficio de relajarse y mantener el color y el brillo, para el impacto ambiental sea menos, ¿sí? Ok, Entonces, esa muy sería bien. Vamos a el- darle oportunidad a otro compañerito. A ver, Iván, que tiene la mano levantadita. Porque es que Bueno, recuerden que todo esto lo tenemos que tener en cuenta porque ahora vamos a la medición. bueno, profe, primero que todo, buenas noches a todos, profe. Buenas Bueno, noches, yo Iván. voy a plantear mi ejemplificación desde un caso real. Resulta que estas partículas para relajar a la persona cuando se esté dando su baño, yo podría proponer que sean partículas de plantas naturales, como por ejemplo el clavito, la canela y el romero. Ujú. Resulta, profe, que hay una muchacha youtuber que se ha hecho famoso por darle consejos a las mujeres en donde ella les enseña a hacer su mismo champú de forma natural con estas propiedades que les garantiza brillo, textura, que el cabello les crezca de forma rápida
y que bueno, que sea todo esto que le gusta a las mujeres con relación al cabello. Entonces ella les enseña y en esa enseñanza ella utiliza todos estos elementos naturales que hacen diferente a todos esos champús que venden en los centros comerciales. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya tenemos una propuesta de valor clara, ¿sí? De una solución que encontramos a una necesidad identificada en la fase 2 y estamos moviéndonos ya en la fase 3 y bueno, y tenemos todos los elementos que no los vamos a tocar del Business Model Canvas porque para la fase 4 nosotros necesitamos ese segmento de mercado y necesitamos esa promesa de valor porque es la que nosotros vamos a validar. Mientras que en la fase 3 nosotros estábamos con una viabilidad, ¿sí? Financiera, mirando que los ingresos fueran significativamente superiores frente a los costos sin entrar a identificar estudios financieros porque nosotros no estábamos en un estudio de factibilidad, sino que estábamos en un estudio de viabilidad. Profe, para estar atento de que quien de pronto se le abra el micrófono para una distorsión de la reunión, entonces cerrar el micrófono. Bueno, muchas gracias. Entonces, resulta que ahora, ahora nosotros debemos de pensar que por favor, para cerrar el micrófono, no es que me desconcentran y eso no es bueno. Amy tenía abierto el micrófono. Bueno, entonces hablábamos que para la fase 4 nosotros vamos a necesitar dos módulos del Business Model Canvas, que son el segmento de mercado y que son la propuesta de valor. Entonces vamos directamente a la guía de actividades, pero antes de mirar la guía de actividades, ustedes, me gustaría que fuera una avalancha de participantes que me dijeran por qué solamente para la fase 4, que es de medición de esos principios de la innovación, que es creación de valor y agregación de valor para la empresa en función de beneficios para la empresa. ¿Por qué tendríamos nosotros que mirar esa innovación para en realidad si se cumple o no se cumple? Porque si no sería cambio. Crear crear un cambio no es simple, no necesariamente tiene que ser una innovación. Cuénteme por qué nosotros cogemos la promesa de valor y el segmento de mercado para irnos a la validación del producto mínimo viable, porque nosotros ya lo tenemos, supuestamente, hipotéticamente, lo tenemos prototipado en el momento en que lo establecimos esa promesa de valor a partir de esas necesidades identificadas. Supusimos que habíamos empatizado con el cliente para conocer, comprender su dolor, su necesidad, que nos habíamos puesto en el zapato de ellos para saber cómo pensaba, cómo sentía, qué quería. Y entonces estamos partiendo de eso, que por esa razón nosotros podemos hablar de una promesa de valor y podemos hablar de un producto mínimo viable, que vamos a validar en la fase 4. A ver, ¿quién me dice diferente a Iván? No, después de que hablen, Iván, si vas a hablar, yo te doy la palabra, pero para darle oportunidad a otros compañeritos de que hagan ese pensamiento reflexivo, esa posición crítica y nos digan esos elementos que son importantes en el pensamiento de los negocios para la toma de decisiones, porque recuerden que la innovación es una estrategia que corresponde a la gerencia, al nivel estratégico, es de toma de decisión, afecta los intereses de la organización desde el punto de vista de que se invierte y el dinero es escaso. Entonces, debemos aprovecharlo muy bien y que no sean inversiones fallidas, que no sean capitales que se entierran, que se mueren, sino que por el contrario, vamos a la fija cuando ya pasemos a otra etapa que no es de este curso porque
O sea, salir de una validación es entrar a una factibilidad, pero la factibilidad no es de este curso, la factibilidad, a mí me llama la atención cuando en esos informes veo que hicieron el estudio de factibilidad, si el estudio de factibilidad requiere estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional, estudio legal, estudio financiero y por último la evaluación del proyecto al menos para mirar si agrega valor para el inversionista o si crea valor o sea, es rentable el proyecto desde el punto de vista de indicadores mínimos como el BPN, la TIR, al menos la PRI, saber qué es TIO y todo eso, pero no es tema de este curso para que por favor no me vayan a salir con encuestas, porque estamos en validación, estamos en una investigación aplicada. Sí, y la investigación aplicada la estamos haciendo en el nivel cualitativo, eso se ha dicho desde el comienzo. Entonces, vuelvo y replanteo, ¿por qué estamos apropiando la promesa de valor y el segmento de mercado para nosotros irnos a la validación del producto? Tomando medidas de innovación como son muchas, pero si las fuéramos a aplicar, todo el curso no nos alcanza, estas semanitas. Apenas estamos trabajando novedad, adaptación y diferenciación significativa. Anderson, cuéntanos, ¿por qué? Profe, buenas tardes, buenas noches. Una consulta. Es que no, la fase pasada aún no la han calificado. No, ya casi termino. Está lenta la calificación porque es que te digo pues de que encuentro tanta cosa, yo no puedo calificar a la carrera algo tan delicado como es el proceso formativo de ustedes. Es muy delicado, ¿sí? Entonces, o yo lo tomo con mucha responsabilidad. Yo creo que ya mañana están todas las calificaciones. ¿En qué grupo estás? El grupo mío es ya le digo, 1704. No, ese es del profesor Ah, Juan Carlos y él ya calificó todos. espera, no, pero me parece que su merced pues, miren No, participa. yo no tengo grupos que Ah, no, empiecen mentiras, 7. esto es 1609, 1609. Bueno, sí, sí, mañana pero ¿sabes qué me da pesar? Que no me hubieras hecho esa consulta porque estás dañando una explicación de una guía en una continuidad que teníamos de un proceso. Y esa situación de la calificación, a mí me han estado preguntando por el Teams. Entonces, y no se hubiera dañado el ritmo que habíamos cogido ya de la webconferencia. Yo les pido el favor poner cuidado a esto, que ustedes saben que ustedes se comunican conmigo por Teams y yo les contesto casi así con un chasquido de dedos. Muy pocas veces no lo hago así y sino que les respondo después. Bueno, Profe, mañana. Sí, exactamente. Por favor, frente al planteamiento que teníamos, que estamos asumiendo una posición crítica y reflexiva frente al desarrollo de la fase 4, porque estamos partiendo de comprender muy bien la promesa de valor y de comprender el segmento de mercado. ¿Ninguno? Profe, pues yo creería que pues en el segmento del mercado las relaciones porque ya identificando la necesidad o el deseo que se tenía de ese proceso de innovación, la empresa en ese momento tiene que saber si tiene la capacidad de ofrecer ese producto. Bueno, sí y no. La clave está en la necesidad del segmento de mercado, efectivamente. Porque es que el producto en realidad lo tiene que validar es quien tiene la necesidad.
O sea, si en realidad ese producto cumple las expectativas que tiene frente a su necesidad, si la satisface, si en realidad está encontrando que también la promesa que se le hizo de que iba a estar su cabello frondoso, hermoso, además tiene un componente adicional y es que es relajante, tiene partículas para el estrés, para la relajación. Entonces, ¿qué otra persona, qué otro medio lo puede evaluar, lo puede validar, si no es el mismo segmento de mercado? Entonces, ¿y qué valida? Pues justo ese tangible, en ese tangible que se volvió su necesidad, que la estaba expresando, pero ya tiene un cuerpo que puede tocar, un champú que puede aplicar, ¿sí? Y en el caso de los servicios, ustedes saben que los productos se comprenden los servicios y los bienes tangibles. Entonces, yo sé que hay algunos que su análisis lo han soportado en un servicio, pero hasta ahora no han, apenas van a presentar un producto mínimo viable, que es el que van a validar. Cuéntenme aquí, eh, si el producto es un servicio, ¿ustedes cómo lo presentarían para validarlo? Para que quien tenga servicio y no esté aquí, sino que luego escuche la webconferencia, encuentre una solución para plantear ese producto mínimo viable para validarlo. ¿Cómo sería que lo presentaría? ¿Cómo se puede representar un servicio? ¿Ustedes han escuchado hablar de los diagramas? ¿Ustedes han escuchado hablar de los flujogramas? ¿Sí? Sí, señora. Exactamente. Entonces, esa es la herramienta ideal para materializar un servicio, ¿sí? Porque el servicio tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, inicia de tal forma, en tal parte y entonces están también los momentos de toma de decisión. Si tal cosa, entonces a tal parte sigue el servicio, y si no se cumple tal condición, entonces se regresa a tal parte. Esas son las condiciones de los servicios, ¿sí? Hasta que se cierra el servicio que se le brindó al cliente en un final, para que lo tengan muy presente quienes están aplicando la validación a un servicio. Aquí hay personas que están aplicando a un servicio. Bueno, pero recuerde. Profe, qué pena, una pregunta, pero en el caso que menciona de los servicios, ¿ahí sería como tal el servicio que ofrece una persona o ya son como la creatividad que se usa en implementar tecnología o herramientas digitales? ¿O ahí a qué haría más referencia? Exactamente, todo es, y por ejemplo, en el caso de tú que dices que estás estudiando contaduría, o que dices, no, eso queda como en entredicho, no, tú que estás estudiando contaduría, qué pena, perdóname la mala expresión, y no fue la intención. Bueno, en el caso de la contaduría, por ejemplo, que tú tuvieras una oficina de consultorías, ¿sí? Es un servicio, la consultoría o asesoría de consultorías y asesorías, es servicio. Entonces, tú diagramas cómo prestas el servicio de consultoría y diagramas cómo prestas el servicio de asesoría, ¿sí? Igual, tiene unos resultados.
Si tú en un servicio supongamos que además de la consultoría estás en una oficina de que hayan un pool de profesionales donde la idea es que las empresas elevan la productividad eh, a partir del mejoramiento de sus procesos de comercialización y de marketing en, en, en- en medios digitales. Entonces, tú no eres experta en esa parte, pero dentro del pool de la oficina está ese experto. Entonces, igual, ¿cómo ustedes elevan la productividad de esa organización aplicando técnicas de marketing asociadas a las técnicas para la rentabilidad de la organización, porque van como de la mano, ¿sí? O sea, si no hay clientes, no hay ventas. Si no hay ventas, no hay rentabilidad, no se eleva la ventaja competitiva, que es otro de los elementos de la innovación. O sea, yo creo innovación para mi empresa pensando en que sea altamente productiva, que sea competitiva, que eleve su ventaja competitiva para que sea rentable y sea sostenible, ¿sí? Entonces, los servicios desde el punto de vista de producto mínimo viable en aspectos de innovación generan cantidades de oportunidades. En este tiempo generan cantidades de oportunidades. En esta época de tecnologías, de medios digitales, eh, los servicios tienen un campo de acción y unas puertas abiertas impresionantes que requieren, sí, mucho conocimiento y experticia. Eh, pero quien se atreve, por ejemplo, a generar rentabilidad a través de la venta de servicios para su empresa, eh, tiene un campo de acción muy, muy promisorio para de pronto quienes están pensando en abrir empresas que sean de servicios. Eh, y es Y yo voy a ser atrevida respecto a los productos. En los productos se necesita tantísima diferenciación porque existen tantos productos, incluso con la apertura de fronteras, y que hay cantidades de formas de vender que algunas veces se hace difícil vender productos. Y, y yo admiro bastante cuando se vuelven cogen fuerza como intermediarios con el dropshipping y cantidades de medios que hay de comercio electrónico y comercio online en esta época, pero que de todas maneras tiene que mediar el servicio para tratar de generar redes y generar comunidades que logren beneficiarse de esos nuevos criterios de negocio. Bueno, continuamos. La respuesta, entonces ya dijimos que el cliente, el segmento de mercado, lo llevamos porque es la persona a quien nosotros le vamos a dirigir el instrumento soportado en qué técnica, teniendo en cuenta que vamos a hacer investigación cualitativa. ¿Qué técnica? Entrevista. La entrevista. Bueno, entonces vamos a establecer una diferencia entre técnica e instrumento, porque son elementos que se tienen que tener muy claros en el desarrollo de esta tarea. Y estoy haciendo énfasis por lo que yo
acostumbro a ver que confunden o hay dificultad en identificar una técnica, se confunde con un instrumento, hay dificultad de comprender términos que son conceptuales, por ejemplo, lo que es una validación frente a lo que es una, una, una venta. Entonces, muchas veces, y la venta soportada en un estudio de mercado. Entonces, por ejemplo, yo les digo, si a mí me están diciendo que hicieron una pregunta soportada en la frecuencia, a identificar la frecuencia de compra, si semanal, quincenal o mensual de ese producto mínimo viable, ¿eso es correcto en un proceso de validación? Estamos pensando, estamos desarrollando pensamiento, que es lo más difícil que hay, y esa es la razón de ser de este tipo de ejercicios y de cursos, que no es operativo prácticamente, sino que es de pensar, es de toma de decisión. Cuéntenme, si ustedes ven un compañero, aparece un cuestionario donde dijo que iban a mirar con qué frecuencia iba a comprar ese, ese consumidor o ese cliente, que quincenal, que semanal, que mensual. ¿Eso sería propio de una validación? ¿Quién responde? Iván. Profesora, buenas noches. Profesora, yo considero que eso está sujeto, depende del estudio que se esté realizando, porque desde las técnicas por ejemplo, de encuestas, hay preguntas que son cerradas y preguntas que son direccionadas. En este caso, considero que la pregunta estaría direccionada en donde la persona que está participando en esta encuesta va enfocándose directamente a una pregunta, a una respuesta puntual. Bueno, Entonces, no, voy a interrumpirte, Iván, porque vamos a ir corrigiendo, ¿sí? Vamos a ir corrigiendo. Y es que si yo estoy hablando de la frecuencia de compra, eh, yo no estoy validando un producto. Yo estoy haciendo un estudio de mercado, ¿sí? Es uno de los elementos del estudio de mercado. Conocer la demanda, conocer la frecuencia, revisar el precio. Entonces, y ya sabemos que en una investigación cualitativa la encuesta no va, porque la encuesta es una herramienta, es una técnica de las investigaciones cuantitativas. La encuesta genera datos, aunque, o sea, los datos también es texto y números, pero cuando me refiero dentro de la encuesta, los datos es registros numéricos, ¿sí? Entonces, la encuesta, por favor, en esta fase 4 no vayan a aparecer con encuesta, porque no es propia de una validación. Nosotros estamos mirando es que ese producto en realidad es el producto que estaba esperando ese segmento de mercado, ¿sí? Que cumple las características de su promesa de valor, que su promesa de valor es afín con su necesidad, ¿sí? Que se adapta a las necesidades que él tiene. Por eso es tan importante ese perfilamiento con esa segmentación psicográfica. O sea, este curso va generando un encadenamiento, un incremento, un conocimiento acumulado fase tras fase, que tarde que temprano ese conocimiento se necesita, y yo siento un dolor y una preocupación grandísima cuando yo veo que en cada fase desarticulan por completo el conocimiento, no tienen una construcción significativa de equipo
y entonces llegan a la siguiente fase sin estar arrastrando el resultado del anterior, porque miren en este momento que es de validación la importancia que tiene los conceptos, ¿sí? Estoy en una investigación cualitativa, estoy haciendo una aplicación de conceptos que yo vi en otros cursos. Entonces, si me estoy hablando de un curso metodológico que está soportado en una práctica, en una investigación aplicada, o sea, que yo estoy cogiendo unos conceptos para transformar para aplicarlos que me permitan transformar una realidad, porque es que yo tengo que salir de aquí pensando diferente. Yo tengo que aprender a saber que mi mente es creativa, que es generadora de ideas. Y en un curso de innovación me tiene que rebrujar el cerebro y salir del anquilosamiento para que a mí yo dirija la mirada hacia un determinado punto y resulta que a mí se me reflejen cantidades de imágenes en mi cerebro a partir de lo que veo. Eso es aprender a detonar el pensamiento en diferentes focos, en diferentes frentes, para poder hacer cosas diferentes, salidas de lo común, a no copiar la estrategia que desarrolló el vecino, que muchas veces sucede. En una cuadra, el vecino puso un mercado, una venta de arepas y le está yendo súper bien. Hay unas colas infinitas de personas haciendo, queriendo comprar la arepa. Y entonces al vecino de la cuadra siguiente le pareció tan interesante que ese vecino se atrevió y que está vendiendo tantísimas arepas que llega y él monta también su arepería y comienza a repartir el mercado, ¿sí? Y muchas veces sin crear una diferenciación marcada. O sea, prácticamente copia la promesa de valor y no trabaja para un mercado diferente, para un segmento diferente. Entonces, es muy importante tener claro eso. Es muy importante tener claro eso. ¿Y qué comprende la adaptación, que es lo que vamos a medir? ¿Qué comprende la diferenciación significativa, que es la otra medida? Hay muchísimas. Ustedes haciendo la profundización de las medidas de innovación, en ese documento tan chiquitico que tienen ahí resumido, ustedes se dieron cuenta que hay muchas. Yo solamente en este curso solamente se les está enseñando que hay medidas de innovación, pero que vamos a practicar con tres apenas, novedad, adaptación, pero que necesitamos tener muy claro a qué segmento de mercado se las estamos aplicando y frente a qué necesidad, porque así mismo debemos de formular las preguntas para la entrevista, no encuesta, sino para la entrevista. Anderson, ¿te quedó claro, Iván? Profe, pues sí, yo por el momento pues tratando de escucharle eso, pero no logro entender como tal la parte del punto 2 del trabajo grupal dice definir muestra homogénea. Esa partecita, Bueno, la técnica de instrumento la está explicando. bueno, entonces vamos a mirar lo que es muestra homogénea. Profe, disculpe que la interrumpa. Entonces yo consideraría que en esta etapa no se utilizan las encuestas, sino más bien, según lo que he podido aprender en el diplomado al que estoy asistiendo, el segundo diplomado internacional de emprendimiento e innovación, que uno de los ponentes habla sobre la entrevista focal para poder determinar si la Exactamente, ahí, propuesta clara venga, de... Iván, es que, por ejemplo, para quienes tienen alimentos, es, es una herramienta buenísima el grupo focal, que se soporta también es una especie de entrevista, pero el grupo focal lo comprende mínimo 5 personas, máximo 10.
Ahora vamos hacia allá. Exactamente, Iván. Estamos validando un producto, por eso no lo podemos confundir con un estudio de mercado. Ni podemos coger variables de un estudio de mercado porque estamos validando un producto de una necesidad identificada. ¿Sí? Anderson, ¿qué nos ibas a decir? Sí, Que lo no que comprendías el segmento de sí, la muestra parte homogénea. Entonces vamos a esa otra parte de lo que es muestra homogénea. Vamos a empezar por decir, Anderson, ¿qué es para ti homogéneo? ¿Qué significa homogéneo? pues yo creo que para mí homogéneo sería, se refiere a algo que es uniforme o pues es igual, ¿sí? En su composición. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿y qué es segmento? Donde yo me voy a dirigir, ¿no? ¿Qué es segmento? O sea, donde yo me, o sea, sería, o Yo sea, donde yo me voy a dirigir. el segmento de los niños es igual al de los ancianos. No, es diferente. La estrategia de comunicación que yo utilizo con el grupo de niños sería la misma estrategia de comunicación que utilizo con los ancianos. No, señora. Exactamente. Entonces, ¿qué es heterogéneo? Heterogéneo, pues es esto, ¿qué? Heterogéneo sería como algo que es esto, algo que está compuesto por partes diversas, es algo diferente. Exactamente, Está bueno. armado por cosas diferentes. Bueno, entonces mira que tú tienes la definición y no te das cuenta. ¿Qué es una muestra? Es algo que yo saco de un grupo de personas. O sea, ¿Sí? hay una población, ¿cierto? En investigación de mercados, si yo tengo 10.000 individuos de una población, a mí me queda fácil investigar a 10.000 individuos. No. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago para saber sobre esos 10.000 individuos? ¿Qué hago? Ahí esto sería sacar como un grupo pequeño de esas personas ¿Y cómo se y llama ahí ese grupo pequeño? la muestra. Exactamente. Entonces, ¿qué es muestra homogénea? Tienes todas las definiciones. ¿Qué es muestra homogénea? O sea, sacar esto, un grupo o sea, desde el segmento que yo elegí de mi producto, sacar algo pequeño, un grupo de personas pequeñas, donde, o sea, ahí me pierdo, o sea, sacar un grupo pequeño Tú del lo segmento. tienes todas las definiciones. Vamos, o sea, tiene un segmento de mercado, vamos a decir, por ejemplo, ese segmento de mercado son 1.000 personas, ¿sí? Sí, Son 1.000 personas. Y entonces, cuando yo digo, voy a hablar en términos de investigación de mercado, cuando yo digo que tengo 1.000 personas, digo que tengo una población finita. ¿Finita qué es? Que sé cuántos son. O infinito es que no sé cuántos son. ¿Vale? Está el infinito. ¿Cuánto? No se sabe. Pero finito es que sé cuántos son. Entonces, hay algo que, pues para que ustedes lo conozcan, eh, para que ustedes lo conozcan, no para que lo apliquen, sino para que soporten, argumenten la muestra homogénea. Entonces, ahí me salió, fue un video. Yo no quiero video, sino que... Ya. Esta es la fórmula para las poblaciones finitas. Entonces, yo digo,
que no la vamos a aplicar acá, pero nosotros debemos de recordarla porque nosotros vimos un curso que era prerequisito, tiene presaberes para este curso. Entonces, digo, mi segmento de mercado son 1000 personas, es una población finita. Entonces, ese segmento de mercado hace que todos los individuos que conforman ese segmento de mercado tengan características comunes. ¿Comunes que son? Que son iguales, o sea, el uno con el otro, el otro, el otro, el otro. Porque si no fuera así, serían heterogéneas. No, nosotros estamos buscando es una muestra homogénea de una población, obtenida de una población. Les muestro esa fórmula porque para decirles que hay formas técnicas de identificar la muestra, que sea confiable, que sea válida, que tenga un margen de error que nosotros lo establecemos. Eso ustedes ya lo vieron en otro curso y aquí lo recordamos, pero no para aplicarlo específicamente, sino para recordar el concepto de muestra homogénea, porque no a todos se les aplica la prueba, no todos se les lleva el producto a validarlo, no a todos se les hace las preguntas, sí las mismas preguntas, porque las preguntas es bien sea como grupo focal se les hace preguntas o bien sea como entrevistado, que el entrevistado permite que se vaya haciendo uno a uno. En el grupo focal están reunidos mínimo 5, máximo 10. En la entrevista, a esa muestra que se determinó, nosotros vamos donde cada uno le estamos teniendo la conversación con ellos, soportados con una guía de un cuestionario, vamos tomando notas o vamos grabando y luego, porque es una investigación cualitativa, luego nosotros categorizamos de acuerdo a palabras claves, a palabras que representan un concepto. O sea, aquí lo vemos por encima. ¿Por qué razón? Porque este no es curso de investigación de mercados, ni de técnicas de investigación, ni de metodología de la investigación, pero son herramientas que ustedes han adquirido en otros cursos y que necesitan recordarlas acá. Por ejemplo, lo que es segmentación, lo que es muestras, lo que es una muestra homogénea. Entonces, esas muestras homogéneas quiere decir que esa población, mediante procedimientos técnicos, obtuve una muestrica pequeña que cada individuo de esos me va a representar a toda esa población. Si yo digo que son 5, me van a representar toda esa población. Por ejemplo, supongamos con esa muestra que en la vida real se fuera a hacer un grupo focal, yo puedo aplicar la cantidad de grupos focales que necesite cubrir con la muestra. Por ejemplo, si la muestra a mí me dio 30, pero yo no puedo hacer un grupo focal con 30 individuos, que es muestra homogénea, porque la técnica del grupo focal me dice que mínimo para que sea productivo deben de ser 5, o sea, los 5 al mismo tiempo respondiendo esas preguntas y algunas veces están cercanos, otras veces no se ven la cara, otras veces se la ven, pero el observador siempre está atento a las reacciones que tienen frente al producto. Sucede mucho en alimentos. O sea, esa reacción, esa experiencia que manifiesta y que se refleja en el rostro, es un indicativo grandísimo que tienen los mercadólogos para medir la aceptación y la adaptación de un producto, ¿sí? Entonces, yo les sugiero que frente a estos elementos hagan una recordación de lo que en determinado momento estuvieron estudiando y si no lo recuerdan nada, 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 entonces, googlean un poquito para que cojan un contexto desde dónde es que hacen las preguntas, que no sea investigación cuantitativa, ni que vayan a aparecer con gráficos, eh,
registrando datos, sino características, propiedades de los productos que fueron evaluados en función de mirar la novedad. Ustedes revisan el concepto de novedad, qué variables pueden derivar de allí de la novedad, revisan el concepto de diferenciación significativa, qué variables pueden derivar, y de adaptación. No se van a ir con cuestionarios larguísimos, sino que se evidencia que ustedes comprendieron en qué consiste. Y la otra cosa es que no van a seleccionar muestras homogéneas. Yo quiero que aprendan, que repasen el concepto, pero la clave que nosotros tenemos para el grupo, para el curso, es que se lo apliquen a 5 miembros apenas, ¿sí? Como a 5 miembros apenas la entrevista, y que hagan los cuadros como si estuvieran procesando categóricamente o estuvieran categorizando la información, porque es investigación cualitativa. Y entonces en una columna escriben el nombre de las 5 personas o cliente 1, cliente 2, cliente 3, 5, 4, y en las filas llegan y colocan las preguntas, a cada uno le colocan las respuestas. Ahora, no necesariamente lo tienen que hacer en la vida real. ¿Para qué sirven los conceptos? Para generar una capacidad de ver desde la teoría una realidad y yo poder hablar hipotéticamente como si estuviera sucediendo realmente. ¿Sí? Si lo quieren hacer real, lo hacen. Vamos Pero sí lo a podemos hacer hacer, como tipo de encuesta, profe. Anderson, no hables de encuesta en una validación, en un estudio de validación, en una etapa de ideación que es este curso. Ya, por favor, ¿quién tiene, Dailin, tienes abierto el micrófono? Bueno, ya está cerrado. Mira que he estado explicando todo este rato por qué no debe haber encuesta. La encuesta es propia de la investigación cuantitativa y nosotros estamos manejando investigación cualitativa. Por favor, presenten el cuadro, como les estoy diciendo, donde en las columnas en la parte de arriba están los nombres o cliente 1, cliente 2, y en las filas están las 5 preguntas. Hagan 5 o 10 preguntas, o sea, son tres variables, encuentren las subvariables o las subcategorías de esas variables y generen, por ejemplo, para cada una 3, 9, 10 preguntas agrupadas en cada una de las variables. Pero no es encuesta, no vayan a aparecer tabulando información, sino generando esa, y identifican dentro de las respuestas las palabras claves para la aceptación, por qué lo aceptan, por qué creen que es diferenciado, por qué, qué dicen de la adaptación. Pero para ustedes desarrollar esos cuestionarios deben de conocer el concepto, ¿sí? Bueno, espero, Anderson, no sé si te quedó claro o sigues con la inquietud. Yo vi que Profe, Dailin, sí, dime. profe, disculpe, voy a pedirle un permiso a usted para compartirle a los compañeros unos enlaces de la biblioteca de la universidad de un libro que me ha servido mucho a mí que se llama Técnica de Investigación de Hernández Sampieri. Sampieri. Ese Sampieri. libro, sí, ese libro está en la biblioteca de la universidad y ahí les habla claramente cómo se desarrolla la entrevista focal paso a paso. Exactamente, bueno. Muchas gracias, Iván. Deja los enlaces allí es que hay, mejor dicho, este curso necesita que ustedes estén recordando conceptos, que estén profundizando a partir de los términos que identifican en la guía, cómo lo pueden desarrollar. Dailin, tú tenías la manito levantada y con la cerrada del micrófono le bajaste la manito. ¿Qué inquietud tenías? Hola, profe. No, profe, pues mi pregunta era más encaminada en la entrevista que se quería, ¿sí? Pero ya entiendo que es como preguntar
preguntar qué tan novedoso es el producto o la importancia, digamos, en el caso de los champús, de usar un producto que tenga partículas de antiestrés, que sea orgánico, ¿sí? Entonces tenía como Exacta, esa la duda novedad, ahí estaría porque era con la novedad. Ujú. es correcto, sí. Ya lo otro me quedó súper claro, que es una muestra homogénea, que la investigación es cualitativa. Listo, Bueno, entonces vamos a mirar qué nos dice la guía. Recuerden, en otras webconferencias les he dicho que el resultado de el aprendizaje valor. es el objetivo general, ¿sí? Y que las actividades, en especial estas, son los objetivos específicos. Entonces, si ustedes están comprendiendo la guía de actividades, deben aparecer el objetivo general que van a trabajar y los objetivos específicos, o sea, cómo van a alcanzar ese objetivo general, es estos. ¿Sí? Bueno, eso desde el punto de vista técnico del desarrollo de la guía. Ahora, ¿qué dice el resultado de aprendizaje? Aplicar medidas de innovación a la propuesta de valor. Ya hicimos el taller de por qué nos traemos la propuesta de valor y el segmento de mercado a esta práctica. Y también hicimos el recorrido desde la fase 2, cómo fuimos llegando a la fase 3 para construir esa propuesta de valor. Y ahora vamos a mirar si en realidad el trabajo que nosotros hicimos era lo que el cliente quería. Si lo comprendimos bien, si empatizamos bien con él, ¿sí? Entonces, dice aplicar medidas de innovación a la propuesta de valor, que es solución a la necesidad identificada en el segmento de mercado objetivo. Mira que aquí estamos tratando la fase 2, utilizando herramientas. Aquí la fase 2, en la propuesta de valor la fase 3, y aquí es propio de la fase 4, utilizando herramientas y técnicas para la obtención de resultados respecto a la creación y generación de valor. Si esto no se comprueba de que se nos va a mover la caja registradora al encontrar que la solución que estamos entregando es la que querían los clientes, entonces no hay innovación, sino que hay creación, y se quedó en creación porque hicimos mal la investigación, identificamos mal la necesidad, hicimos lo que nosotros queríamos, lo que pensábamos que era, y no lo que el cliente quería. Entonces, para que cree valor para el cliente, ese cliente debe estar tan convencido que sí, esto definitivamente y fuera de eso me va a desestresar respecto al champú. No, yo lo compro, ¿no? Y mira, ¿sabes qué? Haceme el favor y me garantizas un pedido para dentro de 12 días o cuando lo vas a empezar a fabricar de 12 unidades porque se lo voy a dar a toda la familia que tiene pelo negro, porque lo voy a beneficiar, ¿sí? Y entonces ahí se está moviendo la caja registradora. Está creando valor para el cliente, o sea, le está entregando lo que él quería y beneficios para la empresa. Los beneficios son los ingresos, rentabilidad para la empresa, está generando valor para la empresa. Ustedes deben de comprender muy bien esto. Hay una hilación completa de actividades que se han venido desarrollando para llegar a esta conclusión y la deben de comprender de esa forma sencilla como lo estamos hablando. Mire que aquí no se está hablando términos raros, términos desconocidos, en lenguajes sofisticados, no, estamos hablando en un lenguaje sencillo, muy sencillo. ¿No es así? Bueno, no es así. Listo. Entonces, dice que la actividad consiste entonces tenemos este objetivo general que es el resultado de aprendizaje. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Pues si vamos a aplicar medidas de innovación, obviamente la actividad es medir la innovación en la propuesta de valor. No la mido en otra cosa. Es la propuesta de valor frente al cliente.
considerando mínimo la adaptación, la diferenciación significativa y la novedad, definiendo la técnica, o sea, ¿por qué estoy utilizando el grupo focal? ¿Por qué estoy utilizando la entrevista? ¿Sí? Y el instrumento desde el marco de las métricas de innovación integral. ¿Por qué digo desde el marco de las métricas de innovación integral? Porque esta temática es la que se les puso a estudiar, que está desarrollada en el anexo 1 y es la que necesitamos para medir innovación. Nosotros no necesitamos medir el mercado. Nosotros no estamos haciendo un estudio de mercado. Nosotros estamos validando un producto, por favor, esto que quede claro. Entonces, desde allí lo estamos haciendo, desde esta teoría, desde este marco referencial. No lo estamos haciendo desde la teoría del estudio de mercado, lo estamos haciendo desde esta teoría. ¿Para qué? Para concluir la creación de valor, porque si no, no sería innovación para el cliente y la agregación de valor para la empresa, argumentando este concepto en el contexto de la rentabilidad, porque estamos hablando de agregación de valor para el cliente, en el contexto de la rentabilidad y de la ventaja competitiva para la MIPYME. Esto es muy bonito. No se preocupen que no lo vayan a comprender completamente porque requiere 3 saberes que yo veo que muchos los han olvidado, ustedes los estudiaron, pero los olvidaron. ¿Qué es lo que a mí me llena de entusiasmo? Saber que se les dificulta, pero que entra esa semilla al subconsciente y comienza a madurar. Eso no se pierde. En ese momento ustedes están escuchando esta web conferencia y ese conocimiento les está ingresando al cerebro, se está depositando allí y ya está generando un conflicto y eso permite la maduración. Dentro de 6 meses, dentro de un año, algo así, cuando ustedes se vean abocados, bien sea dentro de una organización donde trabajen o bien sea en su propia empresa, y ustedes comiencen de pronto a encontrarse enfrentados a unas determinadas situaciones, dicen, Luz Helena, de esto era que nos estaba hablando. Ahora comprendo. Yo por eso no me preocupo mucho cuando me dicen no comprendo, pero que veo que se está haciendo el esfuerzo por tratar de hacer la tarea, no a última hora, porque a última hora no le creo a nadie que un curso de estos lo va a hacer de un día para otro. ¿Sí? Y que llega y ¡tum! Tira allí algo al entorno de evaluación, a algo, algo que se imaginó que así, pero no. Yo me refiero es a la incubación que tiene ese proceso de formación que ha sido desarrollado paulatinamente y que obviamente si ustedes están acostumbrados a ser operativos y no a hacer el ejercicio de abstracción que requiere el análisis y la argumentación, pues están frente a un conflicto, pero rico que están frente a un conflicto. Téngalo por seguro que si ustedes se acostumbran a generar ese conflicto en su pensamiento, ustedes llegan a ser los mejores profesionales del mundo, así ahora se les esté dificultando, se los garantizo. Como que me llamo Luz Helena y que no me cocino ya en 2 aguas. ¿Sí? Y se los digo también con mucho cariño y con mucho respeto. Entonces no se sientan desesperanzados. Ustedes después de esta lectura, que han tenido unas explicaciones previas de dónde se desprende cada término, y para que ustedes se den cuenta la hilación tan impresionante que tiene este curso en todas sus partes, de fase 2, fase 3 y fase 4. De hecho, la fase 1 tocaba puros conceptos que están asociados a esto sobre ventaja competitiva, sobre segmento de mercado, sobre promesa de valor, y era repetitiva. De hecho, pues a la mayoría le fue muy bien en el cuestionario de la fase 1 y era una preparación del cerebro con unos conceptos, pero yo sé que pensar de una forma analítica y luego expresarse argumentadamente es un ejercicio que requiere tiempo y práctica. Entonces,
pero lo van a iniciar, lo están iniciando muchos y muchos han avanzado y yo me siento feliz, muy feliz por eso. Ahora, como trabajo independiente, esto no es para que lo desarrollen en el foro, esto es para que ustedes comprendan el modelo de a qué se refiere y cómo debe ejecutarse el trabajo colaborativo, o si no, se convierte en trabajo individual, pero de todas maneras ese trabajo individual tiene una connotación desde el punto de vista de la guía de actividades, el impacto que tiene frente a la guía de actividades desarrollada al 100%. Entonces, esta es una lectura comprensiva que ustedes deben hacer de esos condiciones que tiene el trabajo colaborativo, según esa resolución, el artículo 19, que dice que el trabajo colaborativo inicia con la apertura del foro, que el trabajo colaborativo se desarrolla al interior del foro, que las participaciones realizadas, esto lo dice esta resolución, pero yo diría incluso que 5 días antes no deberían de ser válidas porque es que no se alcanza a construir trabajo colaborativo en ese tiempo, ¿sí? Pero sin embargo lo que dice la norma, dice que las participaciones en el trabajo colaborativo mínima o nulas, ¿qué quiere decir esto? Que puede haber iniciado en el comienzo, pero que hizo una cosita ahí que no representa nada y que ese fue mi aporte. El docente está en toda la autonomía de decir esto es una participación mínima, entonces será calificado como trabajo individual y no como trabajo colaborativo de manera proporcional a lo que está entregando. Entonces, esa es la intención, que ustedes como trabajo individual se metan en el cuento del modelo de la universidad, lo comprendan y miren cómo motivan al equipo de trabajo y si definitivamente el equipo de trabajo no logra comprender esto porque no asiste a este tipo de capacitaciones para comprender el modelo y para comprender las actividades, cómo se desarrollan dentro de ese modelo, pues si les toca trabajar independiente, pues yo con todo el amor del mundo los apoyo, ¿sí? Lo ideal es que dentro de esas competencias blandas se aprenda a trabajar en equipo y es el modelo de la universidad, pero si definitivamente es imposible, pues tampoco se pueden ustedes, pues lastimosamente, lo deben hacer solos, pero dentro de los tiempos, ¿sí? Listo, entonces dice que la fase 4 vuelve y toma la problemática del curso que iniciaron conociéndola en la fase 2, porque, eh, o sea, el conocimiento de una disciplina es tan supremamente amplio que yo lo debo de delimitar, porque si no, queda un curso que se va por las ramas y no logra concretar un aprendizaje. Ya ustedes frente a la innovación quedan con una inquietud que luego toman la decisión si nunca más quieren volver a saber de innovación o por el contrario, como ha sucedido con muchos estudiantes, aquí quedan tocados y comienzan a profundizar y luego se comienzan a comunicar conmigo. Vea, profe, le comparto este documento que encontré. Mire, profe, he estado haciendo tales y tales y tales cosas y ¿usted qué opina? Y entonces quedan con la venita de la innovación, eh, como se dice, activada. Entonces, pero de cualquier forma, en todo momento yo los apoyo y siempre, como les digo, debe de haber una delimitación, un marco, una problemática frente que yo trabajo en función de ese curso y aquí se trata de construir la estrategia de innovación integral en modelo de negocio para ampliar mi pyme que existen con nuevo producto y mercado para la sostenibilidad, rentabilidad, crear valor para el cliente y generar ventaja competitiva para la MIPYME. Está soportada la problemática en el manual de Oslo, el tipo 1 de innovación integral de modelos de negocio. Entonces, esto no me lo estoy inventando yo, estamos haciendo una aplicación de muchos conceptos que han aprendido en el curso del programa y que llegan con esos presaberes a mirar aquí cómo dentro de una problemática X, que en este caso correspondió a los modelos de negocio
de innovación integral para ampliar una MIPYME, que es la que corresponde al tipo 1, entonces hacer esa aplicación. Y dice que en el anterior contexto, o sea, en este marco referencial, aporta solución a la problemática el trabajo en grupo que desarrolla las siguientes actividades, o sea, mis objetivos específicos. Siempre iniciamos profundizando el concepto que se va a trabajar. Entonces, en este caso, el concepto tiene que ver con las medidas para que ustedes comprendan qué es la novedad, qué es la adaptación, qué es la diferenciación significativa y desde ese punto de vista construyan el cuestionario de manera pertinente, ¿sí? No le entren variables de un estudio de mercado porque no lo es, sino que ustedes, o sea, un instrumento siempre se construye desde una teoría. La teoría siempre contiene las variables. Para cuando ustedes estén en una especialización haciendo su trabajo de grado, para cuando están en una maestría haciendo su trabajo de grado, o haciendo una propuesta dentro de una organización para un mejoramiento, siempre hay desde dónde se está haciendo. Supongamos, si ustedes están como contadores analizando datos que están afectando la productividad de un departamento o de un área, por ejemplo, en área de producción, y hay una cantidad de devoluciones que están afectando eh, la rentabilidad de la organización, entonces allí hay una problemática para establecer la afectación eh, en el proceso productivo, por ejemplo, de la línea cuadernos. eh, eh, que conlleva a la baja de la rentabilidad propuesta para el año o para el trimestre. O sea, de acuerdo a lo que significan las metas establecidas con objetivos SMART, que eso también son temas que ya las han visto, pero lo que queremos decir es que la importancia del concepto para saber desde dónde es que estoy desarrollando mi ejercicio. Y es la razón por la cual cada que ustedes van a iniciar una fase, la inician aprendiendo, recordando, estudiando el concepto y por eso me tomé el tiempo de hacer ese anexo 1 para que ustedes comprendieran todos estos conceptos, nada más y nada menos que el Manual de Oslo, un documento que tiene autoridad moral muy fuerte frente a innovación eh, y el análisis de estadísticas de innovación que presentan los países que son miembros de la OCDE y Colombia lo es. Entonces, que muchas veces pensarán, pero ¿por qué ese mundo de gráficos, que el cuadro sinóptico, que el mapa mental, no, porque es que se necesita que ustedes internalicen esos conceptos para que luego puedan decir, hombre, yo cómo construyo un cuestionario que me permita trabajar la adaptación, medir la adaptación. ¿Qué preguntas hago para medir la diferenciación del producto, no de la empresa? Porque es que ya he estado viendo también que comienzan a evaluar dizque la empresa, medir la empresa. Si es que la problemática es clara. Es un producto, un nuevo producto para ampliar esa empresa. Entonces yo no tengo por qué ir a medir la empresa. Yo lo que mido es el producto, es lo que estoy validando, ese producto, es ese nuevo producto, ¿sí? Entonces, defino mi muestra homogénea porque ya sabemos la importancia de esa muestra homogénea para yo entrar a medir ese producto, validar ese producto en ese segmento de mercado. ¿Con qué técnica? Ya sabemos. El instrumento se construye, el cuestionario, el instrumento es el cuestionario que se construye a partir de las variables que obtengo después de haber comprendido qué significa esto. Esto es lo que me dan las preguntas, ¿sí? Y por último, dice aplicar el instrumento, o sea, a la muestra homogénea, pero que en este caso vamos a hacer solamente con 5,
organiza y presenta resultados de la medición. Entonces les estoy diciendo que ese cuadrito que hacen con los 5 clientes y las preguntas en las filas y que en las celdas que se crean generan los comentarios que hacen cada pregunta para que luego ustedes generen un análisis de palabras comunes que les permita hacer una inferencia de lo que dijeron los clientes de ese nuevo producto. Entonces dice, determinando el nivel de valor y agregación de valor que genera la propuesta de valor al cliente y a la MIPYME. O sea, esto está enfocado a la conclusión de la innovación y que nosotros entonces la miramos aquí cuando dijimos que la actividad consistía en esto, concluye la creación de valor y aquí a partir de estos datos, ¿sí? Obviamente, estos no son objetivos específicos, los objetivos específicos están en el cómo, en la operacionalización que yo hago de este objetivo general, que es el resultado de aprendizaje. Ya lo demás son el modus operandi que tenemos dentro del curso para que sea viable el foro, que no sigan perdiendo puntos porque no suben la foto actualizada. Está como criterio de evaluación, por lo tanto, por eso pierden puntos. Y es competencia blanda, o sea, seguir instrucciones es competencia blanda, muy necesaria en el tiempo de hoy. Consultar invitaciones y grabaciones a la webconferencia y CIPA, consultar la agenda, en el entorno de aprendizaje dice, consultar fuentes bibliográficas, guía y rúbrica. Siempre la rúbrica, yo veo que no consultan la rúbrica, porque de acuerdo a los reclamos que me hacen algunas veces de la puntuación, yo veo que no consultan la rúbrica. Dice, publicar siempre en el foro. Bueno, aquí hubo una equivocación. Era de la fase 4 los aportes, debate y participaciones individuales que realice para construir el trabajo. Consultar todas las realimentaciones que brinda el tutor a cada uno de los estudiantes cuando realizan aportes. Registrar directamente en el foro las evidencias. Esto es que las entregas en el foro deben de ser abiertas, públicas, sin archivo adjunto. Estoy leyendo estas formalidades porque ya hemos explicado lo de fondo, ¿sí? Entonces, allí como trabajo independiente, es que cada estudiante evidencia al interior del foro la entrega de sus aportes para la construcción. Entonces, dice que los aportes deben de ser con calidad académica, desde la disciplina, o sea, desde lo que estamos estudiando, y deben acostumbrarse a cuando están argumentando, cuando están opinando, desde dónde lo están haciendo. Aprendan a consultar el conocimiento y hablar con el conocimiento, en ese marco. El debate y posición crítica frente a las participaciones, todo eso es trabajo individual evidente en el foro. Las participaciones deben de ser visibles, es decir, públicas y abiertas, sin archivos adjuntos, sin enlaces. No son conformes los argumentos alusivos a no participé en el foro, pero sí lo hice. Dicen, es que es injusto la calificación. Si yo realicé el trabajo con mis compañeros en WhatsApp, ¿sí? Entonces, es injusta la calificación si yo participé. Lo anterior, bueno, esto ya lo leímos. Y el trabajo grupal, yo no me explico por qué si se les entrega dice que documento Word, no entiendo por qué me entregan PDF o no entiendo por qué no le incorporan como anexo en la funcionalidad de Word el, el que el objeto que están utilizando, ¿sí? El objeto para ustedes pegar e incorporar ahí el anexo que se esté pidiendo.
O por ejemplo, en este caso que es el instrumento, el cuestionario, hagan la hoja seguida y lo pegan y lo hacen continuo ahí. Ahora, la portada, no entiendo por qué incluyen estudiantes que no han hecho nada, no tienen ninguna evidencia en el foro. No los incorporen porque yo de todas maneras los retiro. Yo de todas maneras a las personas que no tienen nada en el foro, a quienes yo les califico cero, porque es que es claro que yo cómo voy a calificar por acto de fe. Yo califico es estableciendo trazabilidad. Y esta, si la estructura está, no entiendo por qué me entregan otras estructuras. Las estructuras apenas esto, ¿sí? Capítulo 1, en una hoja hacen la introducción y los objetivos en una misma hoja. Luego el mapa mental. En el capítulo 2 está el número 1, la muestra homogénea, cómo la argumentaron, cómo hubiera sido si hubiera sido establecida como población finita, que ahí dice argumente, la técnica o instrumento de medida, pero obviamente la muestra homogénea va a quedar por acuerdo con la directora, tutora del curso, va a quedar en 5 clientes apenas que entrevistaron. La técnica que utilizaron en la entrevista o el grupo focal y el instrumento del cuestionario, la demostración, o sea, la conclusión de creación y agregación de valor, conclusiones de creación, o sea, cómo esto lo hacen es con los resultados de la entrevista, cuando analizaron los datos, que en realidad miraron hubo una aceptación eh, del producto que están validando en esas 3 categorías de variable, de novedad. Entonces, ustedes lo demuestran haciendo argumentos a partir de palabras claves y se les dificulta porque ustedes ya saben que tienen esa debilidad, pero hagan el esfuerzo. Que a mí lo que me importa no son redacciones perfectas ni que pagaron por allá la tarea y les hicieron algo perfecto. No, salpiquen las palabras y traten de decirlo con sus palabras, que eso es hermoso y empiezan su proceso de crecimiento. Eso para mí es tan respetable, es el mejor 5 que puede existir cuando yo veo que un estudiante está tratando de decir con sus palabras y entonces no se sientan mal de que no lo pueden decir perfectos. Traten de decirlo, que están iniciando el ejercicio. La referencia bibliográfica y el anexo, como les digo, pueden, como este anexo son preguntas, pueden hacerlo en una hoja seguida, pero cuando es un Excel o algo, lo insertan como objeto, ¿no? Listo. Entonces, esta es la guía de actividades explicada. Yo espero que hayan entendido, que me haya hecho entender en particular. Anderson tiene la manito levantada, no sé si tiene alguna inquietud. Entonces, atendemos a Anderson. Yo le paso la palabra al profe Juan Carlos y con la palabra del profe Juan Carlos hacemos una consulta recibimos por ahí 3 inquietudes. O antes de Anderson, la palabra la tiene el profe y luego inicia Anderson y 2 personas más. Si no existen las personas que van a preguntar, entonces hasta allí llega la webconferencia. De mi parte, les agradezco infinitamente toda la intervención, la proactividad que tuvieron. Profe, el espacio es suyo. Profe Juan Carlos. Profe, te escuchamos. Tienes el micrófono cerrado. Profe Juan Carlos, el micrófono está cerrado. ¿Qué le pasaría al profe? Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos, pero no te vemos. Buenas noches, ¿me escuchan? Ay, lo escuchamos y lo vemos. Bueno, profe, muchas gracias por el espacio. Les pido excusas, yo en este momento pues
También he estado con el SENA, entonces pues he estado, ¿no? Un poquito intermitente, pero muy atento a las explicaciones, a sus explicaciones con respecto al tema de la guía, con respecto al tema de la técnica, con respecto al tema del instrumento, ¿sí? Pues básicamente yo lo que quería era expresar que, mm, pues sí, usted lo decía cuando uno de nuestros estudiantes nos estaba haciendo la pregunta de si ya habíamos calificado. Pues sí, en efecto, pues yo ya terminé de calificar, pero eh, Es que eh, les cuento que yo tengo 100 estudiantes más que el profe. sí, 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 claro, es entendible. Mm. Sí, eso es importante resaltarlo porque pues, si bien yo sí ya hice la tarea, yo tengo menos estudiantes, ¿sí? Yo tengo 250 estudiantes. Es correcto, sí. Son un poquito más de 100 estudiantes de los que yo tengo asignados. Pero al igual que usted lo manifiesta, mi profe, yo también he encontrado cositas. Si bien en esta fase hubo un poquito más de trabajo en grupo, porque es que en la primera fase hubo mucho trabajo individual y pues eso nos alargó mucho más la jornada. En esta ocasión ya hubo parejas, pero pues los grupos son de 5 estudiantes, entonces en un solo grupo encontrábamos 3 trabajos, ¿sí? 2 parejas y un estudiante que lo hacía individual. Pero digamos que, bueno, eso es entendible. Hay razones, existen razones, todas justificables, pero para lo que no existe justificación es para la comodidad, por decirlo de alguna manera, que si bien los puntos son muy específicos en la guía, están colocando el mero enlace, el puro enlace y no están desarrollando los puntos en el cuerpo del trabajo. Entonces, como usted lo decía ahorita, ay, pero ¿por qué es injusto que, pues, o sea, yo de todas maneras lo valgo, pero en esta fase que acabo de pasar, entonces un enlace para el Canvas, un enlace del anexo 2, un enlace de los 6 pasos del anexo 2, y así, entonces un trabajo de 6, 7 páginas, exagerando, y puros enlaces, puros enlaces. Yo les digo, el enlace es el soporte del argumento, pero el argumento tiene que ir en el cuerpo del trabajo. Pues dirán de pronto algunos estudiantes, lo que pasa es que no queremos abrir los enlaces. No, claro, los enlaces se abren, se verifican, se comprueban, pero oh sorpresa, incluso en muchos trabajos adjuntan el enlace apenas con la información que usted colocó. O sea, eh, están los pasos 4, 5 y 6 que correspondían a esta fase que acabó de culminar. Y bueno, ¿y dónde están? Uno espera y aspira que si no colocan los pasos correspondientes en el trabajo, bueno, si acaso entonces los colocó en el anexo, pero uno revisa el anexo y son 3, 4 palabritas, pero entonces, ¿dónde está el trabajo? Entonces, pretenden que de pronto uno vea el anexo y uno no revisa y uno diga, bueno, sí, es el trabajo. Y resulta que nosotros estamos revisando, estamos haciendo la tarea de abrir los anexos, de abrir los enlaces, y entonces no me parece justo primero con el tiempo que se les designa, porque son fases de un mes o a veces hasta un poquito más de un mes, y que las participaciones incluso empiezan 3 días antes. Uno realimenta pues hasta donde el tiempo lo permita, así, pero en los trabajos se están colocando los puros enlaces, se están, digamos, yo desde mi punto de vista lo veo como algo cómodo, ¿sí? Como una comodidad. Yo pego el enlace y ya. Bueno, ¿y dónde está el aporte del estudiante? ¿Sí? O sea, pasen, uno creería que en el soporte, que el enlace está resumido y en el trabajo está más explícito, ¿sí? Más explicado los puntos que corresponden de la guía, pero no. Llegan y colocan anexo 2 y pegan el enlace y siguen al siguiente punto. Pero ¿qué pasa aquí?
¿sí? Entonces, quería pues manifestar eso, que son muchos los trabajos en esa situación, que no, o sea, colocan los puros enlaces de los anexos, que el enlace de Miro, que el enlace de Canvas, que el enlace del anexo 2. Y bueno, pero ¿dónde está el trabajo argumentado del estudiante en el trabajo como tal? Esa era, pues, digamos, como lo que yo quería manifestar con respecto a los trabajos que se ha vuelto repetitivo. Eso pasó en la fase 1, pasó en la fase 2, pasó en la fase 3 y ya he tenido que hacer llamados en las realimentaciones de la fase 4, de esta que estamos trabajando actualmente, porque pues algunos les ha rendido el tiempo, algunos han participado con tiempo, pero entonces así. Entonces, si van a colocar, digamos, el instrumento, coloquen las preguntas en el trabajo, o sea, es parte del trabajo. Yo no he presentado tesis y artículos con meros anexos, con meros adjuntos. Yo tengo que argumentar dentro del mismo trabajo. Eso es como mi observación. No sé, mi profe, usted me dirá si estoy siendo exagerado. Muchas gracias, profe, para que los compañeritos estudiantes lo tengan en cuenta. Todo esto es formativo, no es que no es deseo de amargarle la vida, no, todo es formativo. Ustedes no alcanzan a imaginar todo lo que yo los quiero. Vamos a darle, muchas gracias, profe. Vamos a darle la palabra a Sergio. Abre tu micrófono y nos compartes qué nos vas a preguntar o Profe, a argumentar o a decir. muy buenas noches. Me gustaría que pasara primero el compañero Anderson, que lleva la mano levantada antes que yo. No, ¿sabes por qué te hice pasar a ti? Porque Anderson ha estado participando durante toda La jornada. la jornada. Entonces, él incluso la empezó a levantar cuando todavía se estaba en temática, ¿sí? Perfecto. Entonces, es la razón Entonces por voy a la hacer cual te di a ti el privilegio de iniciar en esta listo. sesión. Entonces voy a ser muy puntual con mis preguntas. Una de las preguntas es en la parte de la presentación del documento. La profe Lucelena nos decía que colocar en la misma página objetivos e introducción o introducción a objetivos. Pero en uno de los documentos que yo entregué en las fases anteriores, me resaltaron eso en la calificación como aspecto negativo, porque debería, bueno, según lo que decía la retroalimentación, que colocara para cada una de las actividades, es decir, introducción una página, objetivos otra página. Entonces era para aclarar ese tema. Cuéntame cuál es tu grupo. Exactamente, no tengo el número, pero yo estoy con el profe Juan Carlos. Mm, Bueno, allí, Y profe otros Juan Carlos, nos aspectos. toca generar una unidad de criterio, porque incluso yo a ellos les estuve y fue falla de comunicación entre nosotros. Damos excusa a los estudiantes y me parece muy bien, Sergio, que estés haciendo esta intervención. ¿Por qué razón, profe? Porque yo envié una comunicación a todos los estudiantes donde incluso les dije cuántas hojas manejaran en cada punto, ¿sí? ¿Por qué razón lo hice? Para racionalizar el producto en vista de que estaban pegando cantidad de información que nos estaba solicitando y estaban entregando trabajos de 30, 40 hojas, 50 hojas, de cosas que nada tenían que ver con el curso. Entonces yo dije, esto va a haber que acotarlo de alguna forma que tengan pocas hojas donde necesariamente se deben ver abocados a trabajar lo que se les está diciendo en la guía y no a coger todo lo que encuentran en internet y lo pegan, ¿sí? Entonces, la falla está en que yo no te dije que yo les estaba permitiendo eso.
Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros estamos manejando normas APA, y yo creo, y yo sé que en eso es que está soportando el profe Juan Carlos, en que se está diciendo de que el informe se presente conforme a normas APA. Entonces, la norma APA te dice que tú debes de tener la introducción en una hoja. Debes de tener la introducción en los objetivos en otra hoja. ¿Sí? De hecho, ya para el próximo curso que se va a acreditar, pues estoy actualizando todas las normas APA porque incluso ya no se utiliza la palabra anexo, sino apéndice. ¿Sí? Ya no se utiliza la palabra, eh, por ejemplo, decir el capítulo 1, no, sino está la forma como se escribe el título, el tipo de sangrías, bueno, hay una cantidad de cosas. Entonces, nosotros estamos diciendo normas APA, pero la verdad es que si nosotros fuéramos a calificar normas APA y el puntaje para las normas APA, el informe con normas APA está en 10 puntos, honestamente, si lo fuéramos a calificar, tendríamos que calificarle 0, ¿sí? Porque ninguno de ustedes cumple normas APA. Entonces, yo le, yo dejo allí que diga normas APA, porque pues, es un requisito que establece la universidad y lo tiene, incluso en lineamientos generales, lo tiene establecido. Pero también viendo la extensión y la copialina tan impresionante y que se necesita que precisen información, que argumenten desde lo que tienen que argumentar, yo acoté, le doy excusas a Sergio por esa situación y al profe Juan Carlos por yo no haber sido comunicativa y lograr ese acuerdo. ¿Sí? Profe, qué pena, perdone y Sergio, perdone también. Pero la verdad es que, sí, dime. Y mi profe, sí, pero entonces sí, como usted hace la aclaración, es que es por normas APA, no es, no es de pronto como el estudiante lo dice que, no, porque yo quiero, por capricho mío, no, sino que la norma APA exige que la introducción esté en una hoja aparte y los objetivos, por general, mínimo 3 objetivos específicos, deben estar en una hoja aparte. No, pero mira los objetivos específicos. Aquí tenemos que tener en cuenta también el concepto del microcurrículo, que en términos generales el resultado de aprendizaje es el objetivo general. Y entonces aquí no se cumplirían los objetivos específicos porque tenemos dos actividades que están asociadas a la medición, a, eh, que es uno sí, son dos. Los otros es del mapa conceptual, el otro, entonces, de pronto en esa parte, pues tener en cuenta, pero sí hay que tratar de que ellos escriban más sobre la problemática que se está trabajando y no que no estén acotados y que lleguen y copien una cantidad. Yo veo que se traen plan, como esto está muy asociado a la planeación estratégica, de hecho la innovación es parte de la estrategia de la empresa, llegan y se traen planeaciones estratégicas completas, ¿sí? Entonces hay que acotarlo de alguna forma para beneficio de ellos. De todas maneras, profe, yo pues cometí ese error de no comunicarle a usted, y mandarles a todos indistintamente. Yo pensé que te lo había compartido, esa disposición. Entonces, pues allí hay algo que me da pena decirlo, pero hay derechos adquiridos en función, a favor de Sergio, porque él recibió una información en el correo que lo envió la directora de curso y actuó pensando que seguramente porque lo estaba enviando la directora de curso, él lo podía hacer así, ¿sí? Entonces,
dejo esa inquietud. Y yo en este momento estoy volviendo a hacerlo con mucho gusto. Y yo en este momento estoy volviendo a acotar, ¿sí? Para prevenir ese tipo de cosas. Entonces, profe, te pregunto, ¿no le envío esa distribución que yo le estoy dando a los estudiantes de mi grupo? ¿No se los envío a los tuyos? ¿Se los envío solamente a los míos? Pues no, yo no creo que se deban tomar esa medida, me parecería algo drástico, ya que pues la idea es que todos tengan como esa unidad, y todos son estudiantes de gestión de la innovación, el curso de gestión de la innovación, entonces yo creería que una directriz impartida por usted debe ser conocida por absolutamente todos los estudiantes, no, no hay inconveniente por eso. Y Solamente que yo y me siento perdona que yo no le haya dicho a usted, ¿sí? Y por no, favor, perdóneme. no, hombre, tranquila. Pero, o sea, de todas maneras, es solamente es en ese requisito. Lo mismo pasa con las conclusiones y con los referentes bibliográficos. Las Ah, no, conclusiones, eso ya es otra cosa. no es que me están colocando conclusiones a mitad de página, referentes bibliográficos, o sea, colocan el título al final de la página y arrancan los referentes bibliográficos en la siguiente página. Es una cosa, pues, es decir, el tema de redacción y todas esas cosas, mucho que desear. En el cuerpo del trabajo sí también hay que pues, revisar que no se haga ese plagio y eso, todos esos, Bueno, yo le voy a interrumpir un momentico para decir algo que voy a resaltar, que muchos estudiantes me lo han dicho. Y es que ellos se dan cuenta que nosotros en gestión de la innovación leemos todo, que porque ellos pasan por cursos que no les leen nada, ¿sí? Entonces, esto yo creo que para ustedes es muy bueno darse en cuenta de que en realidad nosotros dos leemos todo lo que ustedes producen. Es importante para nosotros lo que ustedes construyen y por ende su proceso formativo. Bueno, Sergio, entonces tú quedas hablando con el profe en ese aspecto, ¿vale? Listo, muchísimas gracias. Y tengo otra pregunta puntual acerca de Dinos. los trabajos en grupo. Lo que pasa es que, pues sí, a veces son solo 5 personas, pero se vuelve muy difícil coordinar para que trabajemos en grupo. Digamos, en mi caso, hemos podido trabajar con otro compañero, pero las otras compañeras como que no han tenido como esa misma afinidad para trabajar con nosotros. Entonces, en ese caso, no sé si haya repercusión en cuanto al puntaje de la nota definitiva, porque pues ya hemos buscado No, caminos, pero no se han podido encontrar. perdón, Sergio, no lo dejo, o sea, el trabajo individual es una realidad en la universidad, ¿sí? Y tanto que esa misma resolución 06808 del 2014, si no se configura trabajo colaborativo, se califica como trabajo individual. O sea, que no es bueno para nosotros por la cantidad de trabajo, porque nosotros no solamente somos docentes, nosotros tenemos muchas actividades, muchas. Ustedes, por ejemplo, quienes han estado en el diplomado, ese diplomado no solamente es generada la propuesta y sustentada en el comité de investigación por mí, sino que toda la logística, todo lo que implica estar contactando conferencistas, talleristas a nivel internacional, todas esas cartas, esos permisos, bueno, el luego quedarme en fin, la funcionada con piezas publicitarias, el, el estar 4 horas allí en una moderación, cantidades de trabajo y como esa están también los barridos de notas que ustedes requieren, la asesoría en matrícula, está el estar participando en actividades de los centros donde estamos asignados, el estar capacitando también a docentes como formador de formadores. eh, en fin, nosotros tenemos mucho investigación.
Entonces, pues obviamente que si nosotros tenemos 20, por ejemplo, en el caso del profe que puede tener, ¿cuántos son? 100, pueden ser como 20 y pico de grupos. eh, con trabajos independientes le pueden convertir en 40. Es muy agotador. Y él es un medio tiempo. Ni siquiera es de tiempo completo, es de medio tiempo. Y fuera de eso, él además del medio tiempo, debe la docencia también complementarla con atención en centro y otras situaciones de matrícula y de opción de grado y bueno, que le toca cumplir. Entonces resulta que a uno supuestamente tiene 20 grupos y por la falta de coordinación en el trabajo en equipo y todo, se pueden convertir en 30 y algunas veces hasta en 40 y es muy agotador, es sumamente agotador porque cada trabajo es leído, es analizado. Les dejo esa inquietud. Yo les permito a todo el que me pide autorización para el trabajo independiente, yo lo autorizo siempre. Siempre le digo que está autorizado, que diga en el mismo foro que la directora lo autorizó y que nadie está autorizado para que tome esa información para trabajo colaborativo y yo refuerzo diciendo que velaré para cuando reviso los trabajos, ninguno del equipo esté tomando esa información del trabajo individual. ¿Por qué razón? Porque de todas maneras la trazabilidad en un proceso de auditoría, en un curso, en un programa de alta acreditación, como es la administración de empresas, tiene muchas auditorías permanentemente. Entonces, está próxima la renovación de acreditación. Llegan pares académicos y auditorías externas a mirar la conformidad del proceso y comienzan a entrar a los cursos y dicen, este foro está en blanco y miran al estudiante. Uy, de 105 tiene 105. ¿Cuál fue el criterio para calificarle 105? ¿Sí? Entonces, muchos que a mí me piden oportunidad extemporánea, yo ya se ha escrito que no presentó, tiene 0, y luego cuando llega la entrega de la actividad extemporánea, por lo general encuentran una nota que dice a partes interesadas en el proceso formativo del estudiante, entonces se autorizó la entrega extemporánea a través del correo interno, se revisó y se verificó la pertinencia con la guía de actividades y se procedió a calificar, se actualiza la calificación y el trabajo queda disponible en él. ¿Sí? Porque siempre hay que justificar, pero el trabajo colaborativo, el trabajo independiente, así sea autorizado como independiente, debe quedar evidente en el foro. Y repito, ningún miembro del trabajo colaborativo debe tocar esa información. Y nosotros velamos que no sea así. Entonces, eh, hay, hay personas que solicitan autorización y uno antes de autorizar entra a ese foro. En realidad es una tristeza que uno dice, ¿cómo uno va a perjudicar a este estudiante que quiere trabajar, que viene trabajando, a no autorizarle a un trabajo independiente? Se lo tiene que autorizar. Y además la resolución así como se les pide y se les invoca para que hagan con pertinencia sus evidencias en el foro, también así se aplica para otros beneficios de parte de ustedes, como cuando es que no tienen ninguna colaboración, pues trabajen independientemente. Bueno, ahora sí, ¿alguna otra pregunta, Sergio? Ok. Anderson, ¿cuál era tu No, profe, inquietud? muchísimas gracias por la comprensión y eso era toda mi intervención. No, Y muchas gracias también al profe. es- muchas gracias a ti por estar compartiendo tus inquietudes. Yo espero que los de administración de empresas hayan resuelto la encuesta porque, o sea, todo eso son insumos para la mejora
y todo eso actualiza los programas, y actualiza la interactividad, actualiza muchas cosas para gana-gana, ¿sí? No queriendo decirte que sea permisividades, sino ganas-ganas, que para todos sean constructivas. construc- de hecho, estamos en un modelo constructivista, ¿no? En todos los aspectos, desde el ser hasta el ser que conoce. Anderson, ¿tienes alguna inquietud o se quedó la manito levantada? Si Sí, no, damos profe, ya por... no, era de pronto si tú me podrías dar de pronto, no sé, como un ejemplo puntual con referente a al tema de la muestra homogénea, de definir, Bueno, cómo entonces está. vamos a hacer una cosa, Anderson, porque ya estamos en un sobretiempo de 43 minutos. Claro que yo al principio era muy importante hablarles lo que les hablé y de esas 2 horas que teníamos para la webconferencia, en un comienzo me tomé 37 minutos porque yo los miré. Entonces ahora se les compensó. No podemos seguir abusando más. Entonces, esa consulta, por favor, la vamos a hacer a través de Teams. Tú me tocas por allá y me dices, hola Luz Helena, ¿en qué momento me puedes dar la orientación práctica sobre la muestra homogénea? Y entonces le hacemos, sacamos un tiempito y le hacemos. Si no lo puedo hacer en el día, lo hacemos en la noche, ¿vale? Listo, sí, señora. Pero tiene el acompañamiento con seguridad, yo. Bueno, Listo, un vale. abrazo para todos, bendiciones, mi Dios les pague por estar aquí atentos, que tengan una feliz noche, espero que la webconferencia sea muy productiva, que logren excelentes trabajos y sobre todo mover el pensamiento, ¿sí? Mover el pensamiento. No importan textos perfectos, pero sí la intencionalidad evidente de querer hacerlo bien. No importa que no sea perfecto y que sea de ustedes, no comprado, ¿vale? Un abracito para todos. Entonces, yo espero, eh, voy a dejar de grabar y